primer día, al segundo día de clases, eh, comenzamos hablando de la evaluación. Porque además este es un tópico que les interesa muchísimo a los estudiantes, supongo que a los niños de primaria también les interesa. Empezamos a hablar sobre la evaluación en el sentido de decir, bueno, vamos a discutir cómo nos vamos a evaluar. Y vamos a discutir esta evaluación a partir de un principio fundamental. Todos aquí queremos aprender. Lo que vamos a decidir respecto de la evaluación es cómo vamos a evaluarnos de tal manera que sepamos que estamos aprendiendo. ¿Qué formas de evaluación debemos de tener para saber si estamos o no mejorando, si estamos haciendo las cosas como es más apropiado hacerlas? Entonces, una vez que se plantea que la evaluación va a ser decidida de manera colectiva, me parece que se rompe el mito esto de que la evaluación es del profesor y se pasa a esta etapa en donde la evaluación es del grupo. Es el grupo el que determina cómo se va a evaluar. Claro, los jóvenes que recién llegan a la universidad, como también supongo los niños de las escuelas primarias, no tienen una propuesta de evaluación. Entonces, lo que le toca a uno como profesor, como maestro, es el plantear una propuesta que haya sido experimentada con otros grupos anteriormente. Por ejemplo, en nuestro caso lo que hacemos es que proponemos que son 3 elementos fundamentales que vamos a evaluar. Uno, la realización de una investigación. Otro, la lectura y discusión de una serie de textos teóricos sobre el tema del curso o del módulo que llevamos. Y la otra, la participación. Y la participación la medimos básicamente con la presencia de la persona en las sesiones de discusión de los textos y discusión sobre las investigaciones. Se fijan de manera también colectiva, se explican cuáles son los parámetros para evaluar cada cosa, que no usamos números, usamos letras, que bueno, es un pequeño paso en una dirección correcta, creo yo. Y con base en estos criterios de evaluación de los reportes, de los avances de investigación, los jóvenes que decidieron estas formas de evaluación, entonces ya consideran la evaluación como un ejercicio también de ellos mismos. Y lo que hacen finalmente es simplemente saber qué es lo que está pasando, qué calificación llevan, porque de hecho van construyendo la calificación a lo largo de la sesión. Yo algunas veces les digo, miren, el que llegue a la S, o sea, de suficiente, digamos el 6, si quiere ya puede no volver a esta escuela. Si dice, yo me conformo con ser un alumno de S, váyase y no regrese más y va usted a tener su calificación de S. La calificación la construye el propio joven con los reportes que entrega, con los trabajos que realiza o no realiza, pero esa ya es una decisión totalmente de él. Yo soy un mero amanuense, una especie de contador que lleva la contabilidad de quienes asisten, quienes no, etc. Pero los criterios fueron adoptados por ellos. De hecho, los propios estudiantes podrían hacerse cargo también de la parte administrativa contable, pues, de los reportes entregados, las calificaciones que tiene cada reporte, etc. Entonces, me parece que los principios, dado que los maestros tienen muchas experiencias y conocimientos sobre su realidad concreta, son más importantes, más que prescripciones o recetas muy específicas que pues difícilmente yo no me siento muy capaz de dar, puesto que mi experiencia es sobre todo a nivel universitario. Y estos principios son de que sea una evaluación constante, cotidiana, sobre lo que se está haciendo constantemente, que no haya exámenes, que sea determinada de manera colectiva, que fomente la participación democrática y que finalmente lleve a esta idea de un grupo autogestionario. No son realmente muchas las experiencias que podemos encontrar. Ha habido esfuerzos. La UNAM hizo un esfuerzo pionero, yo diría, hace unos 20 y tantos años, cuando se cambió de los números a las letras, ¿no? Después se revirtió y se regresó nuevamente a los números. Aquella reforma parecía interesante, aun cuando no era la gran reforma cambiar de números a letras, pero por lo menos evidenciaba una inquietud sobre este asunto y una conciencia de que la evaluación tenía que ser más cualitativa que cuantitativa. Desgraciadamente después se dio marcha atrás y se regresó nuevamente a los números.
Personalmente tampoco conozco muchas experiencias, también mi experiencia ha sido fundamentalmente en la educación superior y media superior. Ahí yo podría señalar quizá algunas experiencias que se dieron en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en su fundación, después nuevamente entró al carril de lo convencional y lo tradicional, y más recientemente, pues yo podría señalar, por ejemplo, las experiencias del Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal, en donde se cancelaron definitivamente todo esto que se llaman las calificaciones. Se hicieron a un lado tanto las cuantitativas como las cualitativas. Y el único mecanismo, pues, para evaluar, el único procedimiento era, este curso tiene estos propósitos, ¿no? El estudiante los logró, sí los logró, a juicio del profesor, satisfactoriamente, en fin, qué sé yo, y punto. Tengo entendido que ahora se está revisando este mecanismo y se piensa dar marcha atrás. Otra reforma concreta que me atrevo a mencionar es el que en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se estableció una distinción tajante entre lo que es la evaluación formativa, cotidiana, hecha en el grupo, con el profesor y con los estudiantes, y por otra parte la evaluación para la certificación, que es hecha también por los profesores de manera colegiada, pero en un mecanismo y con ciertos criterios distintos de lo que es propiamente el proceso de aprendizaje. Yo no sé si ustedes pudieran mencionar experiencias de otros países, por ejemplo, que pudieran enriquecernos y darnos luz acerca de por dónde avanzar en esta línea. Lo que pasa es que tendríamos que ubicarlos por niveles, ¿no? Por niveles en educación, desde preescolar hasta superior. Sin embargo, sí es necesario reconocer cómo los modelos educativos distintos también implicaron una forma de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación distinta. Usted mencionaba, bueno, aquí en México, el Colegio de Ciencias y Humanidades, lo que implicó un modelo distinto, con una forma de trabajo distinta, de interacción entre los alumnos distinta, entre pares. La horizontalidad se daba desde que se incorporaba uno en el aula, la forma de trabajar, la retroalimentación que continuamente teníamos con los otros compañeros, y posteriormente, sí, había una calificación porque se tenía que asentar, necesitábamos el certificado, ¿no? Sin embargo, las interacciones que se generaron con los estudiantes, la forma de abordar el contenido, la investigación era una forma de trabajo, no era una asignatura, permitía también que los estudiantes adquirieran una posibilidad de argumentar, de discutir, de analizar, de defender sus puntos de vista, que no estaban en los objetivos específicos del programa, pero que iban generando otras formas de ver el mundo. Y yo creo que estas experiencias se dejan de lado, ¿no? Se han dejado de lado y se sigue insistiendo en las formas tradicionales de enseñanza con otras palabras, con otro vocabulario, con un vocabulario muy novedoso, ¿sí? Una vinculación con la vida cada vez mayor. Sin embargo, en el aula se sigue aislando al estudiante, se vincula menos con la vida. Y además tenemos los problemas de que el profesor tiene prisa para acabar pronto el programa porque tiene que ser evaluado, ¿no? Entonces yo creo que el modelo educativo, el plan de estudios, la forma de enseñar, la forma de aprender y las evaluaciones que se van a cabo constituyen toda un sistema, como una visión más holística del proceso, ¿no? Bueno, hay lugares en donde se utiliza el pasa, no pasa. O sea, aprueba o no aprueba. Entonces, con eso se evita toda la discusión respecto de que sacaste 5.5 o 6.8 o 7.1, ¿no? Que es una discusión verdaderamente absurda, ¿no? Es decir, que el profesor, en este caso, sigue siendo este esquema más autoritario, determina que fulano de tal tiene un nivel de conocimientos y de habilidades suficiente para pasar al siguiente nivel. De hecho, hay escuelas completas que no utilizan calificaciones, simplemente pasa o no pasa, y se ahorra uno todo este trámite engorroso de las calificaciones. En el sistema mexicano pues, es difícil eludir esta situación, porque bueno, pues, ¿qué hace uno con
tiene uno que finalmente poner un número, ¿no? En el caso de los maestros de educación básica. Pero un movimiento interesante sería este, de moverse en esta dirección de una evaluación más integral que nos sacara de la dinámica de las calificaciones. De hecho, hoy en la educación básica, los alumnos pasan, los estudiantes pasan con un porcentaje, es decir, digamos, no hay un oficio que yo esté enterado, pero sí la idea es que no se repruebe a más del 12% o 10% de los estudiantes. Todos pasan, pues. Entonces, ¿para qué seguir con este teatro de que tú tienes 8, tú tienes 6, cuando los maestros saben muy bien que no pueden reprobar a todos los que deberían de reprobar? Porque finalmente eso no resuelve el grave problema educativo que tenemos y sí nos liberaría de esta cuestión cuantitativa. La otra cosa que me parece muy importante es que, algo que se decía al principio, Manuel lo señalaba, que la evaluación finalmente depende del modelo educativo que estés usando. Si estás enclaustrado en un modelo educativo rígido, formal, etcétera, es muy difícil poder innovar, hacer como lo que ocurrió en la UNAM, ¿no? Que usan las letras un tiempo y de repente tienen que regresar. Pero si el maestro puede plantear, por ejemplo, proyectos de trabajo con los estudiantes fuera de la escuela, eso permite airear un poco más el ambiente y formas nuevas de evaluación. Hemos avanzado en varios puntos. Sin embargo, en este proceso a mí me ha quedado la impresión de que una tarea pendiente es la de elaborar un lenguaje, un vocabulario más apropiado. Esto ocurre no solamente en la evaluación, sino en general en la educación y en la pedagogía. El lenguaje es poco preciso, es poco científico, digamos, ¿no? Utilizamos palabras que se han ido acumulando por la tradición, por la historia, pero que no necesariamente nos ayudan a significar y a entender los procesos y los fenómenos como realmente necesitaríamos para poder cambiarlos. A mí me sorprende, por ejemplo, el que digamos que a un estudiante se le puso de calificación 8, cuando un 8 no es una calificación, es una cuantificación, ¿no? Cuando hablamos de calificación estamos hablando en realidad de cuantificaciones. Y nuevamente, si regresamos al tema de que el conocimiento no puede ser cuantificado, pues resulta que es un absurdo lo que estamos haciendo. Son muchas, pues, las tareas que quedan pendientes. Ustedes podrían hacer rápidamente, nos queda poco tiempo, pero mención de cuáles serían las tareas del estudiante, cuáles podrían ser las tareas del profesor, cuáles podrían ser las tareas del padre de familia en relación con la evaluación. Uno de los problemas que tenemos es que los padres de familia mismos son a veces un factor de conservadurismo en estas cosas. Ellos exigen que su estudiante, que su hijo tenga una calificación, que tenga un certificado, que tenga un diploma. ¿Podrían hacer rápidamente algún comentario acerca de qué le sugerirían a estudiantes, profesores, padres de familia? Bueno, de manera general también. La connotación social que tiene la evaluación también se tendría que revisar, sugerirle a los padres que no se etiquete al alumno, que no se etiquete al hijo concretamente por las calificaciones o por los números que se le asignan, no, que al contrario fomente que lea, que revise, que también también el padre esté al pendiente de que el niño haga la tarea, de que el niño avance, ¿no? A los profesores también que busquen que en este sentido de creatividad tengan la posibilidad de compartir con los alumnos las experiencias, que tengan la posibilidad de platicar con ellos y de buscar alternativas, ¿no? Bueno, a mí me parece que una cosa que podría a lo mejor despertar más el interés por repensar la evaluación, porque finalmente creo yo que el objetivo de esta discusión no es otro que el hacer que maestros, padres de familia, comiencen a preguntarse acerca de la evaluación. Ya nuestras propuestas a lo mejor no son
exactamente lo que necesitan, ¿no? Pero una cosa que podría también hacerse, me parece importante, es que existe una comunicación entre los maestros y los padres de familia. Nuestros maestros o los maestros nos vemos enfrentados con una tarea agobiante en el sentido del número de personas que tenemos con las que tenemos que llevar a cabo el proceso educativo, es decir, que los grupos son muy numerosos. Pero podría servir mucho que en lugar de los números, o en lugar de enfatizar los números, pudiera el maestro hacer, por ejemplo, una pequeña descripción de qué es lo que ha hecho este joven en estos 6 meses, en este año, en qué ha avanzado, qué le falta todavía por mejorar, que les diera a los padres de familia una idea mucho más específica que la de que tiene un 8 y no sabe si puede leer bien o no puede leer bien, por ejemplo. Entonces, una pequeña comunicación con los padres. Y esta semana de la evaluación que ha surgido en algunas reuniones con profesores, me parece que podría dar un espacio para que los estudiantes, los padres de familia, la comunidad, los maestros, discutieran, cada uno desde su perspectiva. Los padres de familia pedirán que por qué el niño no está aprendiendo y los maestros tratarán de explicar cuáles son los problemas que tienen y ahí se pueden generar discusiones que lleven a soluciones de la propia escuela o del grupo de escuelas, que me parece podría ser una tarea conjunta muy importante de conjunción de interés de los padres de familia, los estudiantes, los maestros en torno a cómo hacer que esta escuela sea mejor, cómo hacer que estos jóvenes, estos niños aprendan más y mejor y más profundamente. Muy bien. Bien, el proyecto Galatea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México comprende la producción de una serie editorial y un sitio en la red con un foro de debate e intercambio. Los invitamos a visitar la página del programa Galatea y conocer más sobre la colección y las actividades. Queremos que cada documento, cada idea, sea motivo para el encuentro, la discusión y la construcción educativa. Yo les pediría, si de una manera muy sintética, en un breve tiempo, pudieran dar alguna conclusión de toda esta discusión. Sé que es difícil, se han dicho muchísimas cosas, es un problema muy complejo, pero en fin, a manera de despedida, decirles a los que van a ver este programa cuál sería una conclusión fundamental de parte de ustedes. Una conclusión, por lo que estás dando cuenta, es reflexionar, analizar, proponer otras formas de evaluar, a partir del diálogo, de la discusión, del análisis con toda la comunidad educativa, ¿no? Bueno, yo quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la oportunidad de participar en este espacio y yo estoy totalmente de acuerdo con Concepción. Me parece que lo que puede resumir nuestras participaciones aquí es que hoy más que nunca es necesario que empecemos a discutir la evaluación, que empecemos a reflexionar sobre ella, no los expertos, sobre todo los maestros, los padres de familia y los propios estudiantes. Ellos tienen muchísimas cosas que decir sobre eso. Es una experiencia muy interesante ver cómo ellos retoman inmediatamente esta oportunidad que se les ofrece para ser de alguna manera pues, los constructores de su propio conocimiento y su propia evaluación. Yo veo que esta inquietud por la evaluación es lo fundamental. Muy bien. Bueno, pues agradezco mucho la participación de la doctora Barrón, del doctor Aboites en este programa. Yo agradezco a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que me haya invitado en esta ocasión a conducir este capítulo. Va a continuar esta serie. El siguiente tema es el estudio autodirigido. Muchas gracias por su participación, gracias por su atención.